Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa de Apologética. La verdad los hará libre. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Para mí es un verdadero privilegio estar nuevamente aquí con todos ustedes compartiendo un día más. Muy bien hermanos, hoy vamos a hacer este en vivo un poco más tarde de lo acostumbrado porque queremos hablar en el programa que tenemos de Apologética. La verdad los hará libre. Hoy queremos hablar de un tema que tiene palpitante actualidad y tiene que ver con un poco lo que el Papa en su momento ha hablado sobre el proselitismo, el marketing y todas esas connotaciones. Miren, una de las cosas más urgentes en la que nosotros tenemos que reflexionar es sobre la evangelización. Y efectivamente, todos estamos llamados a evangelizar. Sin embargo, en la actualidad, efectivamente, tenemos que vislumbrar una realidad. Vivimos en una sociedad donde, sobre todo acá en Occidente, una de las cosas que es las estrategias de publicidad que se usa hoy día el anglicismo de marketing, esas tácticas de publicidad también de alguna manera han invadido diríamos, el ámbito cristiano, católico o no católico. Y efectivamente, a partir de ahí, hay que hacer una reflexión sobre algunos aspectos de esto, porque efectivamente todos sabemos que a partir de que se dan esas comercializaciones en masa, se busca cómo sensibilizar al público para poder que el mensaje llegue. La pregunta sería hasta qué punto dentro del ámbito cristiano eso es lícito o no. Hasta qué punto cuando usted hace un letrero, un banner, flyer, como le quiera llamar, para anunciar un evento de fe, usted está usando una publicidad honesta o simplemente usted está haciendo o está buscando una especie de impacto para atraer gente. Por ejemplo, cuando alguien hace una publicidad de un evento y dice que es campaña de milagros, ¿eso es correcto o es incorrecto? ¿No estará ofreciendo más de lo que realmente puede dar o estará ofreciendo algo de lo cual no tiene control? Por ejemplo, cuando una persona dice que venga a tal o cual encuentro que cambiará su vida, ¿está diciendo lo correcto o no? Y si no cambia su vida, ¿qué? ¿Por qué lo ofreció? Todos los factores están dentro de la realidad, es decir, no cambió tu vida porque tú no pusiste de tu parte, pero a mí nadie me dijo que tenía que poner nada de mi parte, simplemente que fuera, iba a cambiar mi vida. Entonces, también en el ámbito de la fe, también se da esta situación en la que muchas veces cada quien trata de proyectar o presentar muchas veces la evangelización acorde a como lo ve. Y entonces, de buena a primera, se dice que efectivamente se quiere atraer a las personas haciéndole un llamado que les sea atractivo para poder que logremos efectivamente los objetivos. Entonces, dicho esto, entramos dentro del aspecto de la fe, lo que es evangelización versus proselitismo. La evangelización efectivamente procura llevar el evangelio a toda criatura, a toda persona, y para eso se debe usar todos los medios lícitos por el cual nosotros podamos llevar la palabra de Dios a los demás. Pero el fin no justifica los medios. Es decir, el hecho de llevar a Cristo no te justifica que tú uses
tácticas que no sean acorde con la verdad, con la justicia, con el respeto a la dignidad humana y podamos nosotros estar cayendo en tácticas para atraer personas que entonces después muchas veces quedan decepcionadas. Miren, en las redes sociales se aplica mucho esto. La gente pone, por ejemplo, en anuncios, ya sea de videos, de en vivos o de lo que sea que vaya a presentar, y dice cosas que realmente exageran lo que están ofreciendo con tal de que la gente entre. Aunque la gente entre y se decepcione después, ya logró que una cantidad de gente, una cantidad de visualizaciones, que es lo que le importaba. Pone a veces imágenes que no representan o que son exageradas con respecto a lo que va a ofrecer. ¿Para qué? Para crear un ambiente, para crear que más personas. Preguntémonos si eso en conciencia es correcto. También podríamos preguntarnos si es correcto, por ejemplo, cuando de repente las personas no solo ponen imágenes, sino que anuncian cosas que no realmente se van a cumplir. Entonces, a partir de ahí, vemos de que es muy fácil que podamos caer en el afán de la evangelización a caer en el extremo que decíamos que el Papa había hablado, del proselitismo. Entonces, el proselitismo podríamos decir que es la cara o la otra cara a la moneda de la evangelización. El proselitismo fundamentalmente lo que hace es prescindir de los límites morales, del respeto al otro, y usa cualquier táctica para poder atraer al otro. Entonces, dentro de esas tácticas que se utilizan, muchas de ellas están enmarcadas en esto que se llama marketing, donde, por ejemplo, se usa algunos resortes psicológicos, algunos gustos muy particulares. Entonces, ¿qué ocurre? Si, por ejemplo, nosotros estamos en una sociedad muchas veces que está llevada por los sentidos, llevada por los impulsos, por los deseos, por los anhelos de tener o encontrar cosas materiales que sean los que les dé satisfacción, nosotros podemos caer sin darnos cuenta en un proselitismo donde queremos ofrecerle a esta persona la satisfacción de esos deseos, tergiversando el cristianismo. Entonces, buenas a primera, usted va a escuchar de que si las personas están sufriendo dolor y no quieren tener dolor, campaña de milagros. ¿Para qué? Para sanar su dolor. Pare de sufrir. Venga acá y va a parar de sufrir. Tenemos aprieto económico. Venga acá, va a prosperar. Si por ejemplo, si hay una situación que le aqueja, venga que aquí lo vamos a liberar. Entonces, sí, empieza sin darse cuenta el evangelio a torcerse, porque lo que yo estoy buscando es, como conozco que hay una fibra en la que la humanidad se está padeciendo, entonces yo solamente quiero presentar un evangelio que traiga prosperidad, salud, triunfalismo en cuanto a mis metas, mis situaciones. Entonces la pregunta sería si eso es correcto o no. ¿Acaso no sería proselitismo llevar el marketing del mundo al evangelio? ¿No sería eso deshonesto? Entonces ahí vemos que, por ejemplo, se da una degeneración dentro de la predicación y surge lo que se llama el evangelio de la prosperidad, que no es más que una degeneración de lo que se daba antiguamente con los famosos mercadeos de redes. Los mercadeos de redes eran cuando agarraban personas y las convencían de que entrara en un sistema bajo la premisa de que iban a hacer mucho dinero, se iban a hacer millonarios, pero al menos los que hacían mercadeo de redes por lo menos sabían a qué se involucraban, sabían que estaban en un negocio, sabían que
tenían que cumplir con ciertos requisitos para supuestamente alcanzar las metas que tenían, que básicamente eran materiales. Trasladada de eso fundamentalmente a la religión, se convierte en los mercaderes de redes también producían lo que se llamaban los rallies. Estos rallies no eran más que reuniones donde se animaba a las personas para que participaran y lograran las metas que tenían en el mercadeo que lo que hacía fundamentalmente era que los consumidores buscar a otros consumidores en aras de que esos consumidores que estaban, como decían en el argote ese, debajo de él, le proporcionara ganancias. Al final había que consumir el producto para poder alcanzar las metas que se quería, que generalmente le llamaban la libertad económica. Trasladado esto muchas veces a la religión, al cristianismo, se ha convertido entonces efectivamente los cultos, las predicaciones, el rallies, donde se anima a las personas a que en este caso, en vez de buscar más personas, a ser cada vez más generosos con las donaciones. Y a partir de ahí se promete que se va a alcanzar prosperidad de manera proporcional. Es decir, entre más usted dona, más próspero. Que precisamente aquellos líderes que están adelante de esto muestran con orgullo, con satisfacción, los recursos que han alcanzado, los bienes que han alcanzado, ya no con vergüenza o algo oculto, porque el cristianismo los líderes deben ser humildes, deberían imitar a Cristo. No, al contrario, había que presentarlo. Entonces, usando una teología en la que buscan textos que tienen que ver sobre todo con el Antiguo Testamento, donde se tenía la creencia de que la prosperidad económica era bendición de Dios, y entonces se usan de alguna manera eso y se presentan como, manipulando algunos casos, promesas bíblicas para que las personas, dando una de las, precisamente utilizando esa fibra materialista de la sociedad contemporánea, entonces le ofrecen de alguna manera una tranquilidad de una relación con Dios y un sentido de comodidad, porque el materialismo, el deseo de las cosas materiales que muchas veces nos asfixia, no está mal, es parte de mi espiritualidad. Entonces estoy supuestamente bien con Dios, a Dios le gusta mi materialismo y además Él me lo va a bendecir dando. ¿Cómo lo hago? Simplemente no tengo que tener un mayor compromiso espiritual, muchas veces tan solo con el hecho de donar. Y el signo de que Dios está conmigo es que empiezo a ser exitoso desde el punto de vista económico. Entonces, este tipo de cosas, efectivamente, empezábamos hablando de lo que era el marketing de las necesidades y el uso de las personas para estas necesidades. Y efectivamente, cómo se puede manipular a algunas personas a partir de allí. Entonces, nosotros nos encontramos en este programa de apologética, la verdad los hará libre, tratando de que reflexionemos todos sobre este tema, ¿no? Un tema que efectivamente entra dentro de lo que nosotros podríamos llamar ya la manipulación. Y es cuando las personas logran de alguna manera encontrar qué usted desea, qué usted necesita, qué está buscando para de alguna manera ofrecérselo o presentárselo para que usted haga lo que se espera de aquel que quiere manipular. Entonces, sí, efectivamente, ahí entramos dentro del proselitismo. En la antigüedad era más común el proselitismo, sobre todo con la manipulación bíblica. ¿Por qué? Porque la manipulación bíblica tenía mayor resultado, porque las personas lo que estaban buscando sobre todo era una relación con Dios. Y todas estas personas católicas que de alguna manera querían tener una buena relación con Dios, se le presentaba objeciones diciendo que la fe católica no era bíblica y por lo tanto no era el mejor camino para encontrar esa relación con Dios. Sin embargo, ahora lo más común efectivamente es esta tergiversación del sentido religioso y para presentar un evangelio adulterado. Otro ejemplo de proselitismo
lo podríamos encontrar, por ejemplo, en el sincretismo. Sincretismo es típico de algunas creencias que mezclan verdades con mentiras, corrientes espirituales, para que las personas consideren que de alguna manera encuentran un contacto con lo que llaman ya no Dios, sino la divinidad, y ocurre entonces que se produce lo que se llama espiritualidad, pero sin Dios. Entonces ahí vemos a los grandes empresarios, grandes gurús, los famosos coaching, que le dan a la gente de que son espirituales, sé espiritual, pero una espiritualidad amorfa, una espiritualidad sin contenido, sin columna vertebral, simplemente un contacto con mi realidad que yo sé inmaterial y que busca la realidad inmaterial que a mí más me apetezca, el cosmos, el universo, la naturaleza, o lo que yo quiera, o la idea tergiversada que tengo de Dios. Entonces, a partir de ahí, efectivamente se ofrece una, una espiritualidad muy acomodada, casi sin formas, para, como lo que llamamos nosotros, algunos países le llaman plastilina, otros le llaman masilla, una espiritualidad de masilla, como los niños usan y amasan para darle la forma que mejor les parezca. Así sería la espiritualidad, que se acorde y buscando de alguna manera ese solaz o satisfacer esa necesidad que tengo yo de lo absoluto, de lo inmaterial. Y ahí vemos otro ejemplo de cómo el marketing o la nueva ola de presentación diríamos, de las espiritualidades amorfas hacen de la predicación o de esta una nueva forma de engaño. Como decíamos, en la apologética ya no solo se trata de estar cuestionando si hay pasajes bíblicos que tergiversan algunos para atacar a la iglesia, sino que muchas de estas raíces están afectando mucho al pueblo de Dios. Ya hablamos de algunos otros aspectos del proselitismo, ¿no? Y ahora hablamos de este aspecto de cómo atrae a las fibras del pueblo de Dios en cuanto usando el marketing, y surge la campaña de milagros, surge el pare de sufrir, surge la prosperidad, surge la espiritualidad amorfa, sin compromiso, sin nada en concreto. También hay otro aspecto en el que también se busca un cristianismo más, diríamos, pareciera más enganchado en la Biblia y demás, pero sin embargo se sabe que uno de los elementos que es más contradictorio al hombre es la conversión, el llamado al cambio de vida, el llamado al romper con el mundo, a romper con el pecado, a romper con no es un llamado alegre, no es un llamado. Entonces surge de ahí el evangelio o el falso evangelio de la misericordia. Entonces tiene, en mi opinión, dos corrientes. Una corriente donde se presenta la salvación como si fuera una moneda corriente en la que, o una propiedad que yo adquiero, en que yo acepto simplemente con ciertas condiciones, cumplo y adquiero esa propiedad y ya es mía, y por lo tanto yo simplemente tengo que esperar para recibir los réditos. ¿Cómo así? Bueno, cuando las personas prometen lo que no pueden cumplir, dicen que las personas, si usted cumple con estos requisitos, usted ya es salvo, y una vez salvo, siempre es salvo. Entonces, esta corriente en la que presenta ya para las personas que tal vez no sean tan materialistas, tan elementales, tal vez un cristianismo más cercano, pero le cuesta. Sí, le puedo ofrecer ese aspecto. Mira, ya no te preocupes tanto, sabemos que eres débil, pero solamente da este paso y cumple con estos requisitos y congrégate con nosotros y ya eres salvo. Ya no te tienes que preocupar más nada, ya vas a ir al cielo, solo mantente aquí con nosotros, eso sí, cumpliendo con todo lo que haces y ya, punto, ya. Porque al final de cuentas no importa, porque nadie cambia, pues, porque todo el mundo somos malos en el fondo, solamente la sangre de Cristo nos cubre. Al final hay otro aspecto también, que es el aspecto
de la misericordia, que yo diría que también ha penetrado de entre los grupos católicos, y en ese aspecto, ahí podríamos nosotros vislumbrar, por ejemplo, efectivamente, este colofón, ¿no? Fíjense, hablábamos el Evangelio de la misericordia, sería ya donde Dios simple y llanamente nos acepta como somos. Y se usa, fíjense, un truco. La pregunta es, ¿Dios me ama? Sí. ¿Dios me ama con independencia de mi pecado? Sí. Son verdades. Pero Dios me va a salvar si me va a salvar con mi pecado. No. ¿Qué requiere el ser humano para poder apropiarse de ese amor cuyo pecado es la barrera que no permite que se dé esa relación y que fluya de alguna manera? Es como la compuerta que no permite que pase la corriente del amor y de la gracia de Dios. Entonces, no, mientras no se rompa con él, no voy a recibirlo. Entonces, el mar, el océano del amor de Dios, de la gracia de Dios, está ahí, pero la compuerta o la puerta que no lo deja entrar en mi corazón es mi pecado. Por lo tanto, por eso requiero conversión. Pero en el Evangelio de la Misericordia ese aspecto se opta o se tergiversa, simplemente se dice, de acá yo con estar aquí y decir, bueno, Dios, yo soy pecador y tú me amas, ya es suficiente. Entonces no hay un proceso de purificación, de conversión, de cambio, porque Dios es misericordioso y Dios me ama como soy. Y entonces al final empieza a hacer una corriente donde ya hay relativismo, ya no hay moral objetiva, porque al final de cuentas Dios nos ama todo, y quién soy yo para juzgar, y por qué yo debo señalar al hermano. Todas formas de vida son aceptables, son iguales. Entonces efectivamente ahí vamos a encontrar otra forma de marketing, otra forma de venta, otra forma de atraer a las personas. Entonces hemos visto que efectivamente el proselitismo hoy día ha adquirido otras connotaciones más propias con la sociedad. Entonces, si bien es cierto, parte importante de nuestro apostolado, parte importante es aclarar la doctrina católica, aclarar la fe y muchas veces de los ataques que tienen otras personas, también es bueno que nosotros reflexionemos sobre estas formas, estas corrientes, muchas veces de pensamiento y de formas donde se adultera el Evangelio, porque se usa el marketing mundano, se usa la sabiduría del mundo, como diría San Pablo, para supuestamente procurar atraer personas, atraer gente, para supuestamente llevarla a Jesucristo, pero en el fondo no le estamos dando el verdadero evangelio, como dice San Pablo, le estamos dando otro evangelio, ¿no? Entonces, así podríamos mencionar otros aspectos que efectivamente en el que nos encontramos nosotros, y que es muy prudente que empecemos a hablar. Entonces, hay otro aspecto que parte del marketing, y está en el que hay una corriente en la que se plantea de que efectivamente el hombre está en un constante progreso, y se confunde muchas veces por llamarlo de alguna manera, el progreso material con, diríamos, el avance o el crecimiento del hombre desde el punto de vista espiritual. Entonces, equivocadamente se considera que porque hoy tenemos tecnologías más avanzadas que hace un siglo o 2 siglos, hoy nosotros somos un hombre más avanzado desde el punto de vista filosófico, teológico, cultural.
y que las personas del pasado eran gente del punto de vista humano, obviando la ciencia y la tecnología, peor que nosotros. Nosotros somos mejores. Entonces, por lo tanto, a partir de esa concepción egocentrista y vanidosa, entonces el hombre de hoy tiene respuestas que no tiene el hombre del pasado. Y por lo tanto, lo que es la revelación divina no es algo acorde a la realidad de hoy. Es un poco lo que ocurrió con Adán y Eva. Recordemos que Adán y Eva, cuando fue tentado con él, el maligno lo tentó, la serpiente, lo que le presentó fue fundamentalmente que la orden de Dios no era lo correcto. Ellos tenían un potencial que tenían que explotar, y para poder desarrollar ese potencial tenían que partir de la desobediencia, porque ya eso estaba fuera de lugar. Era la forma de poder dar un paso adelante y crecer y poder ser y como dioses, era desobedecer. El hombre de hoy entra de manera un poco más sofisticada por la misma línea. Entonces parte la premisa de que ya el hombre de hoy no requiere de la moral del pasado. Ya el hombre de hoy no requiere de los principios que dice la divina revelación. No, el hombre de hoy ya está superado esa realidad. De hecho, tiene una moral superior, y que esos rudimentos era para el hombre del pasado, cuya humanidad era muy limitada, ¿no? y que ahora hemos alcanzado. Entonces, efectivamente, a partir de ahí, para poder nosotros estar actual con el hombre de hoy, para estar acorde con la realidad del hombre moderno, entonces tenemos que presentar un evangelio nuevo, un evangelio acorde con las necesidades de esta humanidad. Entonces hay que modificar el evangelio, hay que modificar la verdad, hay que modificar la moral para que el hombre de ahora se sienta cómodo, empático, se sienta unido a este nuevo evangelio. Entonces ya lo que predicó Cristo, esto de la fidelidad para toda la vida, de no al divorcio, esto de no al homosexualismo, esto de no al materialismo, la humildad, vivir en pobreza, el negarse a sí mismo para servir a los demás. Todos estos aspectos, que el perdón, todos esos aspectos que son parte esencial del evangelio, ya no le dicen nada al hombre de hoy, y por lo tanto no hay que llevárselo para que se convenza o para que descubra que es el mejor camino para él, sino que simple y llanamente lo que tenemos que hacer es nosotros decirle a él lo que quiere escuchar. Entonces, vemos que tanto en las iglesias protestantes como en la iglesia católica hay voces que hablan de eso, de presentar un nuevo evangelio, donde ya lo que era pecado antes ya no se le llame pecado. Empiezan a acusar a los que revelan los conductos de la revelación divina, empiezan a ponerle epítetos. Dice que San Pablo era un retrógrado, un misógeno, un anti... ¿cómo le llaman ahora? Le llaman, no sé, ahora no me acuerdo, tal vez me acuerdo del nombre más adelante, pero le ponen una que sería epíteto. Imagínense a San Pablo, no solo un santo, sino conducto de la revelación divina, porque es un escritor inspirado. Pero no, ya empezamos a categorizarlo, empezamos a categorizar los evangelios, y decimos que no es más que fruto de una cultura de hace 2000 años retrasada, y que simplemente ya no nos dice nada. Entonces nosotros sí sabemos lo que necesitamos, y nosotros sí sabemos que fundamentalmente es este nuevo evangelio. Bueno, este nuevo evangelio es fundamentalmente no exigirle nada a nadie, al hombre, aceptar las cosas como están. Si la línea moral está muy alta, entonces bajarla a
al subsuelo, donde todo el mundo entre dentro de ella. Y al final ya no importa el egoísmo, ya no importa el odio, ya no importa la moral sexual, la fidelidad, la familia, no importa nada. Al final, que todos seamos lo que queremos ser, porque entramos en un sancocho o en una especie donde todos efectivamente cabemos. O sea, esa es la nueva, esa es parte de lo que se llama, y hemos escuchado por ahí, el Sínodo de Alemania, y parte de otro lado del aspecto de algunas iglesias protestantes que ustedes han visto que ya abiertamente han dejado la moral y ya dicen que tienen obispos abiertamente homosexuales y que tienen pareja y demás, y que no tienen ningún problema con eso. Contradicen abiertamente la palabra de Dios. Hay gente dentro de la iglesia, por ejemplo, que cuestiona el catecismo de la iglesia católica y dice que hay que cambiarlo, porque eso no está desfasado, está fuera de lugar. Entonces, ahí vemos que sí se ha dado una tergiversación, y parte del problema es que ese marketing, ¿no? Ese marketing que quiere hacerse simpático al mundo, que no quiere evangelizar la iglesia, sino evangelizar el mundo, sino mundanizar la iglesia, es parte también de estas corrientes que tenemos que vivir. Entonces, sí, efectivamente, nosotros los cristianos del siglo XXI tenemos que vivir con esta realidad donde la sociedad, de alguna manera, ha influenciado muchas de las corrientes. Muchas personas están siendo engañadas, ¿no? Muchas personas están siendo engañadas. Eso es un poco la advertencia que nuestro Señor nos hizo cuando nos hablaba de que tuviéramos mucho cuidado, porque en los últimos tiempos habrán muchos falsos cristos, y también San Pablo nos advertía de que vendrán días donde los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que por el puro gusto de escuchar novedades se rodearán de básicamente charlatanes que vienen a darle doctrinas diabólicas y malvadas. Entonces, sí, dicho esto como una especie de diagnóstico en esta primera parte de nuestra exposición, queríamos a la vez compartirles esta realidad y entonces preguntarnos algunos aspectos que podríamos nosotros señalar y que es importante. Primero, tenemos que partir de la premisa de que nosotros sabemos por revelación de que Dios es inmutable y que su revelación no sufre cambios. Él habló de una vez y para siempre, dice la carta a los Hebreos, a través de su Hijo. De toda novedad que proponga o diga que hay que cambiar el Evangelio, las enseñanzas bíblicas, ya debe ser motivo de nosotros sospecha, tanto si es católico como si no es católico, en ambos sentidos. En este caso no estamos hablando, sino en general del cristianismo, para que pongamos los ojos abiertos, ya sea que usted me esté viendo en este momento, me escuche, que no es católico, o me escuche y me esté viendo y no es católico. Ver la realidad, porque la contaminación está cayendo en todas partes. Otro aspecto importante que debemos vislumbrar, aparte de la no evolución, es preguntarse. Escuché un predicador hace un tiempo que dijo algo que me pareció muy intuitivo, muy interesante, muy insinuante. Dijo: en el mundo de hoy tenemos que buscar de Cristo qué cosas no le agrada al mundo de hoy y reflexionarla y ponerla en el tapete. Cosas como la bienaventuranza, cosas como negarse a sí mismo, cosas como tomar la cruz, cosas como sin mí no pueden hacer nada. Ese tipo de cosas como cuando le dijo a Pedro: detrás de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres.
Saludos, Bionet, gracias por estar acá. Salud y bendiciones para ti también. Entonces, estas cosas, cuando usted escucha que no se predican, cuando usted escucha que nadie quiere hablar de la cruz, nadie quiere hablar del infierno, nadie quiere hablar de la moral sexual, no queremos hablar de la humildad, no queremos hablar de la pobreza, no queremos hablar de estas cosas que Cristo hablaba porque nos son incómodas a nosotros hoy en día. Y entonces efectivamente frente al Evangelio, estas cosas que nos incomodan son las cosas que precisamente hay que denunciar hoy en día. No solamente tomar al Cristo. Mire, la gente hoy día, por ejemplo, quiere predicar a Cristo, pero yo elijo los pasajes. Yo de repente quiero predicar a Cristo cuando de repente estaba con el hijo pródigo o el samaritano, o quiero predicar al Cristo que agarró a la mujer pecadora y le dijo, yo tampoco te condeno. ¿Cómo nos gusta? Pero explicar la bienaventuranza, explicar por qué le dijo a Pedro, detrás de mí Satanás, explicar por qué dijo Jesús, nieguen hacia sí mismo, tome su cruz y me siga. Explicar por qué cuando le preguntaron, ¿se salvan mucho? Jesucristo dijo, entren más bien por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición. Explicar, por ejemplo, cuando le digo al joven rico, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Eso y muchos aspectos. Habíamos quedado aquí toda la noche hablando de esos aspectos de Cristo que no son populares, que no se predican. Sí, efectivamente, eso hablando de Cristo, hablando de la Escritura, cuando la Escritura censura la homosexualidad, pero no, parece que la homosexualidad es moda ahora. Pero como es moda en la sociedad y tienes miedo que te acusen de que eres homófobo, entonces tapemos eso de la revelación, no lo hablemos. Es un secreto vergonzoso que en la Biblia aparezca y condene la homosexualidad. Es un secreto vergonzoso que la Biblia condene el adulterio, que condene el divorcio. Y así, todas las cosas que son escándalo para la sociedad, si la iglesia, si el predicador, si el cristiano las oculta por un asunto de marketing, por un asunto de caer bien, por un asunto de llenar el templo o mis retiros o mis charlas, entonces efectivamente estamos predicando otro evangelio. Estamos adulterando el evangelio para hacerlo al modo humano, a lo que le gusta a las personas escuchar. Y entonces no estamos haciendo nada. Estamos haciendo que las personas construyan su casa sobre arena, no sobre la roca. Y muchas personas van a ser engañadas y pueden seguir siendo engañadas porque quieren simplemente escuchar lo que quieren escuchar. Entonces, siempre tengamos presente que el evangelio tiene que inquietarle a mí y a usted, a todos. Un evangelio que no inquieta, un evangelio que no me mueve, que no me cuestiona, que no me dice que debo cambiar, que me falta por alcanzar metas que surgir, que la gracia de Dios me ayude a asistir. Entonces ya es un evangelio acomodado, ya es un evangelio adulterado, un evangelio cómodo, un evangelio al modo de hoy en día. Decía alguien, y con esto quiero cerrar, de que una de las cosas que el evangelio nos llama es que es al esfuerzo. La palabra de Dios dice que el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos, algunos traducen los esforzados, lo arrebatan. Y efectivamente, Jesucristo nos habla de trabajar, de esforzarnos, de renunciar, de tomar la cruz cada día porque es un esfuerzo. Sin embargo, una de las cosas que hoy día nos encanta es el delivery, ¿no? El delivery o lo domicilio o lo instantáneo, lo ya,
Fíjense que las personas hoy día dicen que algunos no se aguantan un video de 1 minuto, no se aguantan un video de 2 minutos, o quieren leer nada más 5 líneas, porque ya leer siquiera una página es pesado. Todo es ya inmediato. Entonces con la fe ocurre lo mismo. Yo quiero una fe inmediata. Yo quiero resultados inmediatos. Yo quiero una pastillita que me la den y yo me convierta o me haga santo. Yo quiero una pastillita que yo me la tome y ya yo tengo, ese es mi viático para llegar al cielo. Y quiero cosas instantáneas, cosas eminentes. Entonces, ahí cuando a usted le ofrezca un evangelio sin esfuerzo, sin trabajos, sin cambio, sin violencia hacia sí mismo, hacia las cosas que tenemos que luchar, sino que es algo muy cómodo, muy tranquilo, muy al modo de relajación, como del orientalismo. Usted vaya a su oración, pero usted lo que está buscando no es cambio de vida, conversión, ser mejor, morir a sí mismo, no. Lo que estoy buscando es relajarme. Quiero salir de ahí, porque he venido con muchas tensiones de mi trabajo, he venido con muchas tensiones yo quiero venir y convertir la oración en un momento de relajación, un momento donde yo me sienta más tranquilo, todo este peso que tengo en el cuello se me vaya. Entonces, ahí, y le llamo a eso paz. El seguir viviendo igual, haciendo lo mismo y sintiéndome más o menos tranquilo, le llamo paz. Alcancé la paz. Y no nos damos cuenta que la paz es fruto de la justicia. Es un don de Dios que obtenemos por la conversión. Entonces sí, efectivamente, hermanos, queríamos hacer este pequeño video como un diagnóstico a varias corrientes y situaciones, esta reflexión que estamos viviendo hoy en día y que tenemos que tener cuidado para que no nos engañen, porque detrás de eso están los enemigos del hombre. La iglesia nos enseña, los enemigos del hombre son Satanás, el mundo y nuestra concupiscencia o la carne. Y esos tres enemigos son los que alimentan todas estas corrientes que hemos visto. Nuestra autocomplacencia, el mundo con todos sus vicios está empujando porque el evangelio le es incómodo y Satanás es el maestro de ceremonia y la mente intelectual que está empujando todo esto. Y efectivamente tengamos cuidado porque analicemos nuestra realidad a la luz del evangelio. Bien, hermanos, ya con esto concluimos este en vivo que queríamos compartir con ustedes aquí en Apologética, la verdad los hará libres. Le damos las gracias a todos y les invitamos a que se mantengan con nosotros todos los viernes. Generalmente lo hacemos más temprano en los programas de Apologética, la verdad los hará libres. Les invitamos a que a todos los hermanos en las diferentes páginas de Facebook y de YouTube que estuvieron unidos, le damos las gracias a todos. Vianet Sarria me dice que libros católicos que recomienda. Mire, yo en principio, antes que recomendar un libro, yo les recomendaría que primero procuremos leyendo el Nuevo Testamento de maneras pausadas, y otro libro que puede leer es el Catecismo de la Iglesia Católica, pero el catecismo, no el libro, el catecismo completo. Vaya poco a poco leyéndolo y vaya conociendo que ahí tiene una verdadera enciclopedia de doctrina segura, que le estoy seguro que tienen diversos aspectos que le ayudará en su vida doctrinal, moral, espiritual, en todos los aspectos, y la hará crecer. Así que bueno, hermanos, gracias Vianet por escribirme, y también a todos ustedes por acompañarnos en este en vivo a través de estas páginas. Los que sintonizaron tarde, les invitamos que lo busquen aquí en la página de Facebook que se encuentran, que ahí va a quedar grabado para que lo puedan ver desde el principio y participar. Solo un pequeño aporte para que todos reflexionemos y no nos dejemos engañar, porque efectivamente estas corrientes perniciosas están en todas partes. No es que en la Iglesia Católica no está o que los protestantes no está en todas partes. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para poder ver cuál es el camino que el Señor quiere, para no tergiversar la verdadera doctrina. Como le dije,
Miremos lo que de Cristo nos incomoda. Miremos lo que de Cristo incomoda al mundo. Pongamos más atención porque eso es lo que nos quieren ocultar. Ha sido un verdadero privilegio. He estado con ustedes, su hermano Roquel Cárdenas desde Panamá. Saludos para todos ustedes y bendiciones. Y nos vemos próximamente, este mismo día, por estos mismos medios. Que el Señor los bendiga a todos.